Mis hermanos queridos en Cristo, amados en Cristo Jesús, el Señor. En este tiempo nos reunimos para compartir lo que el Señor nos ha dejado como herencia y como es su promesa de reunirnos en torno a su santa palabra. El Señor restaurará su palabra, palabra que ha sido envilecida, torcida, manipulada, está en un estado ruinoso. Por tanto, se ha abandonado el culto al verdadero Dios. El Señor promete, así como lo hizo con su pueblo cuando lo sacó de Babilonia, restaurarlo para tener un pueblo bien dispuesto, como en los tiempos que salió de Egipto, como en los tiempos cuando sale de Babilonia, en los tiempos previos a su primera venida. El Señor reúne a su pueblo, a sus escogidos de todas partes del mundo. Les damos la bienvenida a esta serie de videos que van a tomar todos los temas que han sido manipulados por este espíritu de error que ha torcido la verdad. Comenzaremos por el gran misterio del reino de Dios, el misterio del Evangelio. En esta serie de videos abordaremos esta temática y muchas otras, porque es la palabra de Dios la que debe ser restaurada, la que ha sido revelada por su Espíritu a sus siervos, para que entre todos nosotros como sus hijos seamos la columna y baluarte de la verdad, la iglesia de Jesucristo. Para eso estamos, para dar testimonio a la verdad. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios 6, 19 y 20. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 13, 16 al 18. Los versículos precedentes son usados con frecuencia por los predicadores del mundo evangélico. En los países de habla hispana, cuando hacen un llamado a quienes aún no han aceptado el Evangelio de Cristo. Si bien estos versículos son de un contenido universal y por lo tanto para todo oyente que quiera y que los encuentre, sin embargo, en rigor, el mensaje va dirigido a cierto tipo de personas que cumplen las condiciones para que su eficacia se haga concreta. Amó Dios al mundo. Dicha afirmación, de acuerdo al contexto, tiene un sentido cuando comprendemos por qué Dios amó tanto al mundo, que realizó tan magno sacrificio como fue el hecho de venir al mundo y darse a conocer, tomando sobre sí la condición de ser humano, vilipendiado al extremo de entregar su vida en una cruenta cruz. La razón por qué Dios amó al mundo a tal extremo, el Señor Jesucristo lo declaró en la ocasión de la celebración de la Pascua con sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15:19. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:14. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Juan 17:6. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Parece una contradicción. Primero, en el versículo tan utilizado, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero luego dice, yo no ruego por el mundo. Parece una aparente contradicción. Pero en el contexto comprendemos a qué se refiere. Se refiere que amó al mundo de esta manera. ¿Por qué? Porque en este mundo estaban sus hijos, los que eran de él antes de la fundación del mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Juan 17:9. Como estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste.
Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Juan 17:12. Dios amó al mundo porque sus hijos están en el mundo, pero no son del mundo. También nuestro Señor Jesucristo se refirió simbólicamente a aquellos por los que vino a este mundo. A este respecto, Jesús se identificó a sí mismo como el buen pastor, y a los que vino a rescatar como mis ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Jesús le respondió a los judíos: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 25 al 29. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6, 37 y 44. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6, 47. Y de acuerdo a la palabra de Dios, creer es fundamental, y creer es don de Dios. Hermanos amados, aquí se ve claramente la soberanía de Dios, por su Espíritu. Jesucristo trae a los que son de Él, por su Espíritu. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Ese Padre, el que engendró a Jesucristo, ese Espíritu de Dios, ese Padre que engendró, ese Padre que envió, es el Espíritu Santo. El Espíritu es el que guía a los que son de Él. El que es de Él, las palabras de Dios oye mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Es ese Espíritu que engendró a Jesucristo. Recuerden las palabras cuando es anunciado Jesucristo, lo que en ella es engendrado. ¿A quién le está hablando? A María. Lo que en ella es engendrado, y luego le habla a José, es del Espíritu Santo, es el Padre, es Dios mismo. Él, por su Espíritu, lleva a Jesucristo. Uno no va porque se le ocurrió, es el Espíritu de Dios. ¿Y quién es este Espíritu de Dios? Es el Padre, que engendra vida espiritual y lleva a Jesucristo. No hay otra forma. Nadie puede venir si el Padre no le trajere, y nadie va al Padre sino por mí. Es decir, hay todo un proceso en donde la soberanía de Dios, respecto de los que son suyos, de los que son sus ovejas, y son de su propiedad desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, esta es una verdad, pero gravitante. Es una verdad de un carácter supremo y que debe ser dicho. No podemos callar. Porque a vosotros os es concedido como un don de Dios, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Filipenses 2:24. El creer en el Señor va más allá de un mero asentamiento intelectual, un conocimiento racional. Como el propio Señor Jesucristo lo manifestó a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Esto es algo imposible humanamente, es sobrenatural. El propio Nicodemo le dice cómo es posible que un hombre vuelva a la matriz de su madre. Jesús le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Menos va a poder entrar en él si ni siquiera puede verlo. Es una nueva naturaleza. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es una nueva naturaleza. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí está el Padre. Ahí está la nueva naturaleza, es espiritual. Juan 3, del 3 al 5 y el 6 versículos. Para nacer del agua es necesario bautizarse por inmersión. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 16. Para nacer del Espíritu es preciso haber sido engendrado por el Espíritu, es decir, por Dios. Mas a todos los que le recibieron,
al Señor y Salvador Jesucristo nos referimos. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 y 13. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermanos queridos, ustedes no van a escuchar esto, ni lo han escuchado nunca. Que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Pero la Escritura lo dice claramente. Sin embargo, no se dice, porque no es popular, porque se ve mal, porque se ve muy, desde un punto de vista humano, exclusivista, discriminador. ¿Cómo es el hombre? Pero Dios ve los corazones. El único que puede hacer distinciones es Dios, y lo dice claramente. Es que de Dios las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros. No la pueden oír, menos la van a entender. Juan 8, 47. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Juan 1, del 4 al 6. El ver, oír y entender es un don de Dios. Hermanos queridos, vamos a dejar este punto y seguiremos más adelante. No se pierdan las siguientes entregas de parte del Espíritu de Dios para su pueblo y compártanlo, porque es tiempo de restauración. Es el tiempo de refrigerio para su pueblo. Dios le bendiga. Estamos preparándonos para su regreso.